Hola, mi estimado, bienvenido otra vez al curso Exégesis y Hermenéutica Parte 2. Hoy, en la lección número 14, vamos a tomar un paso hacia atrás en tiempo. Vamos a iniciar un estudio del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a cambiar el ritmo un poquito en esta lección. Como sabes, en las clases anteriores hemos tocado géneros de literatura del Nuevo Testamento. Bueno, decidí para esta lección, quiero darles un poquito de información básica, generalizada, sobre todo el Antiguo Testamento que vamos a usar en las lecciones venideras. Entonces, en esta lección no vamos a ver un género en particular, sino un poco de información sobre todo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver otra vez una introducción breve general del Antiguo Testamento con datos importantes que aplicaremos con el estudio de cualquier parte del Antiguo Testamento. También voy a hablar en detalle sobre la importancia del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. En 3, vamos a ver cómo aplicar el Antiguo Testamento en la vida de los creyentes o los cristianos hoy en día. Y vamos a terminar nuestro tiempo juntos hablando de un nuevo paso en el método. Entonces, de este mismo método que hemos usado desde el principio, vamos a agregar otro paso cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Bueno, para comenzar, quiero darte una introducción general o básica del Antiguo Testamento. Bueno, obviamente sabes que dentro de la Biblia típica de los protestantes hay 39 libros que están en el Antiguo Testamento, empezando con Génesis y terminando con Malaquías. Bueno, en el texto hebreo, ellos tienen solamente 24 libros, pero son los mismos. Aunque tienen diferentes números, van a ver que las escrituras hebreas contienen los mismos libros que contienen nuestras Biblias, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, etcétera, que usamos frecuentemente. La única diferencia es de que ellos unen unos de los libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, ellos consisten en un solo libro. Y también los 12 profetas menores, Oseas hasta Malaquías, es un solo libro. Y de esa forma hay diferente número, 24 en vez de 39, pero son los mismos libros, a final de cuentas. Lo que no es igual es que si tienes una Biblia católica o una Biblia ortodoxa, en tal caso, ellos van a tener otros libros adicionales que llamamos nosotros la apócrifa, o otros lo llaman los libros deuterocanónicos. Eso se refiere a la misma cosa. Y en esta lección no vamos a tocar los libros deuterocanónicos, eso siempre es para otro estudio. Pero para hoy vamos a estudiar los 39 libros del Antiguo Testamento típico de los protestantes. Bueno, para investigar más profundamente, recomiendo que tienes a la mano un diccionario bíblico, porque hay mucho que vas a estudiar en el Antiguo Testamento que necesita más investigación. Por ejemplo, lugares, ciudades, personajes, y eso realmente sería una herramienta muy importante. Encima de eso, esos recursos te pueden servir también para investigar más profundamente sobre la idea básica y otros datos que te servirán muy bien en el estudio más profundo de cada libro. Y obviamente puedes también consultar libros como comentarios sobre libros individuales. Bueno, en las próximas lecciones vamos a estar considerando los géneros diferentes dentro del Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, narrativo, como las historias que se encuentran en Génesis o en Josué o Primera de Reyes. También vamos a estudiar cómo interpretamos la ley, libros como Éxodo o Deuteronomio. También vamos a estudiar enseguida profecía, de qué es. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el mensaje de los profetas? Y también vamos a investigar poesía, la poesía hebrea y los libros poéticos, incluyendo salmos. Y vamos a ver que hay coincidencia entre profecía a veces,
poesía y también libros sapienciales, los libros de sabiduría. Realmente hay mucho que tienen en común, pero vamos a investigar cada uno en más detalle en las próximas lecciones. Bueno, ¿cuál es la organización básica del Antiguo Testamento? Bueno, de acuerdo con la forma tradicional de los cristianos, dividimos el Antiguo Testamento en estas 4 secciones. Número 1, el Pentateuco. Eso es decir, los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. El segundo grupo son los libros históricos, y eso incluye Josué a Esther. Y tercero son los libros poéticos, y eso sería Job a Cantares. Y terminamos con los profetas. Y dividimos los profetas en 2 partes. Los profetas mayores, los cuales son Isaías a Daniel, y los profetas menores, que son Oseas a Malaquías. Y la razón por la diferencia entre mayores y menores simplemente es el tamaño. Llamamos los menores no porque son de menos importancia o no tienen un mensaje tan bueno como los mayores, sino por su tamaño. Son más cortos nomás. Eso es la forma que estructuramos las divisiones en nuestros Antiguos Testamentos de nosotros. Lo interesante es que basamos esta forma de organizarnos en la traducción de la Septuaginta y no en la forma que organizaron los judíos su propio Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Y por esa razón lo incluyo aquí el principio de Génesis en la Septuaginta, porque cuando los traductores del Antiguo Testamento tradujeron al griego, se organizaron en esa manera que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Pero quiero darles una idea básica de cómo organizaron los judíos sus propias escrituras. Es muy parecido, pero hay ciertas diferencias que nos pueden ayudar cuando estamos interpretando pasajes para mantener en mente tal vez las conexiones que tal vez no podemos ver tan fácilmente con nuestra organización. Bueno, los judíos lo llaman a sus escrituras las escrituras hebreas o la Biblia hebrea, o también una palabra que se llama el Tanaj. Tanaj simplemente es un acrónimo que deriva de 3 letras, o la primera letra de 3 palabras realmente. La primera palabra Torah, aquí es el hebreo, significa instrucción o ley. Neveim son los profetas. Ketuvim es los escritos. Entonces, los judíos unen las 3 primeras letras para construir esta palabra Tanaj. No se confunde. Esta última letra de J es realmente basado en la letra Kof aquí en hebreo. Cuando está al fin de la palabra, la letra Kof se hace más suave en la forma de pronunciar en hebreo. Y por esa razón, en la transliteración al español, utilizan J para reflejar el sonido J en vez de K. Y es por esa razón se translitera con J en vez de o K, perdón. Por eso es el Tanaj con J. Bueno, podemos ver esa división de 3 partes aún en nuestro Nuevo Testamento. Cuando Jesús está hablando en Lucas 24, 44, y él dijo a sus discípulos en ese momento que todo lo que tiene que ser cumplido acerca del Mesías en la ley, los profetas y los salmos. Y yo creo que eso refleja esa división que se ve entre los judíos. Bueno, quiero darles un poquito más información sobre esta división. Primeramente, la Torah. La Torah significa instrucción principalmente, más que ley, pero también ley es correcto. Y eso consiste, como mencioné, de los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Y eso contiene las historias de Abraham, José y otros de los patriarcas. Y también una de las historias más importantes para los judíos es el Éxodo. Y el Éxodo está dentro del libro de Éxodo. Y puedes ver el tiempo que en el desierto, etcétera, como a lo mejor sabes. Y esos 5 libros terminan
cuando el pueblo de Israel está al punto de entrar en la tierra prometida. El segundo grupo, de acuerdo con los judíos, es los Neveim. La palabra Neveim significa simplemente profetas en hebreo. Y ellos van a incluir grupos o libros diferentes que nosotros. Por ejemplo, ellos van a incluir libros como Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, dentro de los profetas mayores primeros. También van a incluir Isaías, Jeremías y Ezequiel como otros profetas mayores últimos. Y también van a hablar de los 12, y son los 12 profetas, lo que nosotros llamamos los 12 profetas menores. Ellos simplemente van a llamarlos los 12. Y eso es Oseas a Malaquías. Y los profetas incluyen la historia del pueblo de Israel desde el momento de entrar en la tierra prometida hasta la caída de Jerusalén por medio de los babilonios en el sexto siglo antes de Cristo. Y también todos los que hablaron por Dios, los profetas, y que están correspondiendo a ese periodo de tiempo. El tercer grupo se llama los Ketuvim. Ketuvim significa los escritos. Y ese grupo de libros se divide en 3 subgrupos también. Uno son los libros poéticos. Los libros poéticos incluyen Salmos, Proverbios y Job. También vamos a ver que otro que se llama los 5 rollos. Los 5 rollos. Y eso incluyen Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y la razón por unir estos 5 libros en un solo grupo es porque corresponden a 5 festivales judíos. Por ejemplo, Cantares se lee durante de la Pascua. Ruth lea y es conectado con la celebración de Shavuot o Pentecostés. Lamentaciones está relacionado con la caída de Jerusalén. Y Eclesiastés es conectado con la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Y Esther está conectado con la fiesta de Purim, que se encuentra al fin del libro de Esther, es mencionado. El último grupo, son los libros históricos, incluyendo Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. La razón por que ellos están incluidos en los Ketuvim es porque reflejan un periodo de tiempo más tarde. Esdras, Nehemías ocurrieron durante el periodo después del tiempo en Babilonia, en el sexto siglo y adelante. Crónicas también probablemente fue escrito por alguien durante ese tiempo, aunque cubre información anterior. Pero fue escrito durante ese periodo después del cautiverio babilónico. Y por esa razón incluyen los últimos en esta sección final. Otras observaciones interesantes es de que los profetas, por ejemplo, otra vez como mencioné, Josué, Jueces, Samuel, que nosotros llamamos libros históricos, son incluidos en los Neveim, los profetas. Y tal está pasando, ¿por qué? Porque no hay profecía como nosotros pensamos típicamente en la profecía. Bueno, yo creo que la razón por que ellos incluyeron estos libros históricos en las profecías es porque ellos vieron que Dios actuaba durante la historia. Y eso nos da unas ideas como el pueblo de Israel está actuando en conexión con Yahweh, con su Dios. Y como Dios está interactuando en una forma muy práctica, muy obvia en el progreso de los eventos de la historia entre el pueblo de Israel. Y por esa razón, los judíos incorporaron, o por una razón porque ellos incorporaron a Josué y otros libros de historia dentro de la sección que nosotros llamaríamos los Neveim, los profetas. Hay que recordar que en la mente judía, estos libros históricos también tienen un aspecto
profético, porque Dios está interviniendo, está hablando aún dentro de estos libros que nosotros llamamos los de historia. Ok, bueno, vamos a seguir adelante, creo. Y otra vez, hay mucho más que podemos investigar sobre la Biblia o el Antiguo Testamento en general. Pero quiero enfatizar lo que está dentro del pacto, porque más que cualquier otra cosa que voy a tocar en esta lección, yo creo que eso es lo más importante. Es que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hay que tomar en cuenta el hecho de que Dios hizo un pacto con Israel y el pueblo de Moisés y en el monte Sinaí, y ese pacto es crucial para nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. Bueno, primeramente hay que reconocer que hay dos pactos principales. Hay otros pactos que Dios hizo con Noé. Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, pero eso es otro tema. Principalmente hay dos pactos de que hablamos, el antiguo y el nuevo, lo llamamos nosotros cristianos. El pacto que Dios hizo con Israel y el pacto que Él hizo por medio de Jesucristo. Los dos pactos también pueden ser llamados testamentos o aún contratos. Y la idea de la palabra berith aquí en hebreo o el griego diatheke tiene este significado de ser un contrato entre personas o también entre Dios y la humanidad. Y puedes hacer otras investigaciones más profundas sobre ese punto. Hay estudios fascinantes sobre la forma de pactos que habían en el mundo antiguo entre reyes y sus pueblos, pero eso es para otro estudio. Pero lo que quería decir, algo muy importante, que hay dos pactos diferentes que Dios hizo con su gente, con Israel y con los seguidores de Jesús. Son muy parecidos, pero son distintos. Son parecidos, son semejantes, pero diferentes, distintos. Una forma que yo lo veo, algo parecido, si tú y yo entramos donde ellos venden carros y tú y yo decidimos, vamos a comprar un carro, tal vez de la misma marca, el mismo año, tal vez de dos colores diferentes, pero el resto es igual. Si tú y yo vamos a firmar un contrato con el vendedor, vas a ver que los dos contratos son muy parecidos. Tal vez tienen aún los mismos detalles. Pero la única diferencia es que yo voy a firmar el contrato mío y tú vas a firmar el contrato tuyo. Y si yo no cumplo con mi parte, eso no afecta a ti. Y vamos a ver algo parecido entre los dos contratos que Dios hizo con su gente. En el Antiguo Testamento hay mucho que tenemos en comunión con ellos en el Nuevo Pacto, pero no son dos contratos diferentes. Y hay que mantener eso en mente cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento fue un pacto, un contrato entre Dios y Israel. Dios con su pueblo Israel. Y no es con los cristianos directamente. ¿Okay? Eso es crucial. Vamos a ver eso más en detalle. En el libro de Jeremías, que es también citado en el libro de Hebreos, vamos a ver ese punto claramente, que hay dos pactos distintos. Aún en Hebreos y Jeremías menciona que yo voy a hacer un nuevo pacto. Entonces van a ver que son dos, pero diferentes. Y recomiendo que consultes los otros documentos aquí para más información. Aquí menciona Hebreo 8:8. Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y casa de Judá un nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, otra vez, eso identifica que hay dos pactos claramente, creo. Ok, una cosa importante para mantener en mente es de que el contexto del pacto, otra vez, si leemos en Éxodo, capítulo 19 y 24 y otras porciones del Antiguo Testamento, van a ver que el pacto es conectado, atado 100% con lo que se ve con la ley de Moisés.
Mira conmigo en este pasaje en Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y también Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, él había cumplido la lectura de la ley y por completarlo está diciendo, esas son las palabras del pacto, las palabras del contrato. Es como está leyendo el contrato y finalizando, firmándolo con sangre. Eso es el concepto en nuestro contexto. So, hay que reconocer otra vez que el pacto antiguo que se ve en Génesis hasta Malaquías es dentro de un pacto, un contrato entre Dios y su gente Israel. ¿Ok? Unas cosas que quiero mencionar en particular sobre ese punto es que el pacto mosaico está estrechamente vinculado con la conquista de Israel, el pueblo, la tierra prometida, y su ocupación de la tierra de Canaán. Por ejemplo, el término la tierra, lo cual en hebreo es Eretz, se menciona 183 veces en Deuteronomio. También hay un vínculo claro entre Deuteronomio y la conquista y el mantenimiento de la tierra prometida, como puedes ver en estos pasajes. Hay un vínculo muy importante. Y otra vez, cuando nosotros estamos estudiando eso como cristianos, nosotros no estamos tratando de como conquistar o mantener la tierra física, lo que hoy en día es Palestina o Israel. Eso no es parte de nuestro pacto o contrato con Dios. Pero para ellos sí, y es muy importante reconocer eso. Número 2, las bendiciones recibidas gracias al pacto mosaico son condicionales. ¿Okay? Y no tenemos tiempo para investigar profundamente, pero yo estoy totalmente convencido que Deuteronomio 28 al 30 es crucial para interpretación de todo el Antiguo Testamento. Y vamos a regresar a ese punto más adelante en el estudio de otros géneros. Pero la bendición o maldición depende del comportamiento del pueblo. Puedes ver en Deuteronomio 30 eso exactamente. Vamos a mirar eso. Deuteronomio 30, 15 al 18. Dice lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte o el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pareceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Otra vez, eso es resumido lo que se ve en más detalle en Deuteronomio capítulos 28 al 30. Esa idea básica de que si se porta bien, vas a ser bendecido. Si te portas mal, vas a ser maldecido por Dios. Entonces vas a sufrir. Y yo creo que ese punto es importante para nosotros reconocer que eso fue reestablecido, fue explicado en Deuteronomio y repetido en el libro de Josué, en capítulo 8, en que Josué con el pueblo de Israel repitieron las palabras del pacto. Aquí unos se pararon en el monte Ebal y el otro en Gerizim, y ellos hablaron de las bendiciones y maldiciones que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28 al 30. Otra vez, para nosotros hay que reconocer ese punto. Como parte del pacto, es bendiciones físicas entre Dios y Israel. Y hay que tener cuidado en cómo aplicar eso para nuestros días, porque no aplica directamente, porque otra vez, el pacto, el contrato fue hecho entre Dios e Israel, no entre Dios y todo el mundo.
So, hay que reconocer ese punto. ¿Ok? Vamos a regresar a ese punto más adelante con el estudio de otros géneros. C. El pacto mosaico ha dejado de ser un pacto funcional. ¿Okay? Entonces, no está funcional hoy en día. Otra vez se puede referir a Jeremías 31 y Hebreos 8. Entonces, esos pasajes establecen claramente que los seguidores de Jesucristo no están bajo del pacto mosaico. Entonces, otra vez leyendo 8:13 de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, eso está citando Jeremías directamente en capítulo 31. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es de que lo que hizo Dios con su pueblo Israel no aplica directamente al pueblo de los creyentes. Entonces, lo que yo creo nos ofrece Fay Stewart es algo útil reconocer. Debemos considerar que la ley del Antiguo Testamento es la palabra inspirada para mí, pero no es la palabra inspirada a mí. Es decir, que yo soy parte de una audiencia secundaria y no me aplica directamente porque Dios no hizo un pacto o no hizo este pacto conmigo directamente. ¿Okay? Yo soy, por ejemplo, de raíces gentiles. Yo nunca he estado parte del pacto mosaico. Aún los judíos modernos, yo creo que no están todavía con el pacto con Dios. Pero por los que, como la mayoría de nosotros, no hemos estado bajo de este primer pacto, sino hemos hecho un segundo pacto con Dios, lo que está descrito en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hay que mantener en mente que fue escrito a otra gente, otro pueblo, otro pacto, y nosotros simplemente podemos sacar de ese otro pacto principios que aplican a nuestras vidas. Eso yo creo es absolutamente crucial. D es la ley del Antiguo Testamento como parte del pacto mosaico ya no es pertinente para nosotros como ley. Otra vez, la ley que se encuentra, las leyes sobre cómo debemos vivir, comer, etc., ahora no pertenece a nosotros, no aplica a nuestras vidas directamente. Y si lee en el Nuevo Testamento, vas a ver claramente que Pablo y otros autores declara claramente que no estamos bajo la ley de Moisés. Un ejemplo, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 15. Gálatas 2, 15. Y se puede también ver en otras porciones en Colosenses y muchas otras partes, pero vamos a leer nomás eso. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, él está hablando de parte de los judíos, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es crucial recordar ese punto, que nadie será justificado por la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, aun por los judíos, ellos tienen que, en cierta forma, firmar un pacto nuevo por medio de Jesús. Y eso es lo que se ve dentro del Nuevo Testamento. La pregunta entonces entra, si el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con el pueblo de Israel no aplica directamente a mi vida como creyente cristiano, ¿qué hacemos? Y eso es la siguiente sección. ¿Cómo aplica el Antiguo Testamento en la vida del cristiano? ¿Es aplicable? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Los predicadores donde estás en tu iglesia predican mucho del Antiguo Testamento o básicamente olvidan esa sección? ¿O qué hacemos nosotros? ¿Podemos aún aprender del Antiguo Testamento?
Yo creo que hemos tocado esa pregunta anteriormente, pero quiero repetir que el Antiguo Testamento es una fuente rica de bendiciones para nosotros. Y yo estoy convencido que es aplicable a nuestras vidas, pero hay que reconocer que no aplica directamente a nuestras vidas. Y eso es crucial. Pero la pregunta queda, ¿es aplicable? Bueno, claro que sí. En 2 Timoteo, capítulo 3, 15, Pablo dice lo siguiente: las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, otra vez, cuando Pablo está escribiendo ese pasaje en Timoteo, solamente existía el Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo, porque eso todavía no ha sido completado. Entonces, cuando él habla de las sagradas escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Y entonces, eso es inspirado por Dios y, como tengo aquí mencionado, es útil para nosotros. ¿Podemos usar el Antiguo Testamento? Absolutamente que sí. Los cristianos del primer siglo, aun Pablo y los otros autores citaron del Antiguo Testamento frecuentemente, como han notado. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Bueno, no quiero repetir lo que hemos estudiado en otras ocasiones, sino quiero darte otra vez recursos para investigar más profundamente. Primeramente, puedes investigar cómo se usa el Antiguo Testamento dentro de los pasajes en el Nuevo Testamento. Y eso es una investigación muy interesante que puedes investigar. Y hemos tocado eso en el otro curso sobre la historia de la hermenéutica. Pero otra vez, puedes ver que Pablo y otros autores pensaron que absolutamente debemos depender del Antiguo Testamento en nuestros estudios. Y eso se establece, por ejemplo, quién es Jesús como el Mesías, el esperado, y las profecías mesiánicas. También establece ciertas otras cosas que vamos a ver ahorita, pero podemos decir que los autores confirmaron totalmente que se puede usar el Antiguo Testamento. También si investigas el uso entre los cristianos en los primeros siglos después de Cristo. Justino Mártir, por ejemplo, también menciona que ellos en la mitad del segundo siglo leyeron porciones de los profetas y también los evangelios. Entonces ellos también usaban el Antiguo Testamento como parte de sus estudios los domingos. Y en otras ocasiones pueden ver que había esa lucha entre, bueno, el Antiguo Testamento es algo para nosotros cristianos, pero ¿cuál es la forma para aplicarlo? Y eso es donde luchaban un poquito en distinguir entre lo que aplicaban solamente para los judíos y lo que es, se puede ser transferido a la aplicación a nuestras vidas como creyentes en Cristo. Bueno, históricamente sabemos que usaban el Antiguo Testamento y quiero darte unas sugerencias de cómo podemos aplicar el Antiguo Testamento en nuestras vidas actualmente. Seguramente hay más que podemos agregar a esta lista, pero por lo menos quiero darte unos pensamientos. Número 1 es algo que hemos tocado también, y eso es usar una interpretación cristocéntrica. Debemos buscar a Jesús en el Antiguo Testamento y ver cómo Dios estaba trabajando para llegar al fin de enviar a su Hijo. Podemos ver eso en Lucas 24, 44, cuando Jesús dijo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento toca a Él. Entonces, obviamente, Él no está hablando de cada detalle, cada historia pequeña, sino en la historia principal está enfocado en Él y en enviar a Jesús a la tierra para completar profecías y el plan de redención. También se ve algo parecido en Juan 5, 39 y 40. Y otras, podemos hablar de cuando estamos mirando al Antiguo Testamento, debemos buscar a Jesús en muchas partes. Un estudio muy interesante es cómo la ley de Moisés es cumplido en Jesús. Y un libro que menciona está por Spangler,
Y eso se llama Sentado a los pies del Maestro Jesús. Y es una lectura interesante en que las dos autoras hablan de cómo las fiestas judías, hablan de formas de Jesús, también elementos de la ley de Moisés aplican directamente a Jesús, los sacrificios. Es un estudio fascinante de cuántas partes del Antiguo Testamento y cuántas partes de la ley mosaica aplica a la persona de Jesús y cómo Él cumplió todo en una manera maravillosa. Y yo sé que yo he sido beneficiado mucho por ver Cristo en el Antiguo Testamento, las profecías, tal como en los sistemas de sacrificios y otras cosas como Él ha cumplido en su vida y en su forma de vivir. Otro recurso que recomiendo es que el editorial Rose, R-O-S-E, ellos producen también cosas como el tabernáculo, Jesús en las fiestas de los judíos, el Cristo y la Pascua, y puedes consultar eso en línea para folletos pequeños, cortos, que expliquen más sobre la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Y es fascinante, un estudio que realmente va a bendecir a tu vida, me parece. Cuando estudiamos, consideramos Cristo, primeramente. Número 2, el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es útil para los cristianos. Entonces, otra vez, eso es poco de repetición, pero primeramente nos hace sabio para la salvación. Nos da información de cómo ser salvo por medio de Jesús. Otra vez, eso está mencionado en 2 Timoteo, que hay que confiar en Jesús. Pero el Antiguo Testamento nos guía hacia Jesús. Y eso también es la idea de Gálatas capítulo 3, 24. Y ahí menciona que vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 3, 24. Mientras que estamos cercanos. Aquí dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces está hablando a los judíos. Y dice que la ley, nuestro ayo. Entonces, como puedes ver en la parte superior, que está saliendo del griego, paidagogos, es el término griego que se traduce ayo. Y eso es un estudio interesante. Un paidagogos es, en el primer siglo, la persona que es un esclavo, típicamente, que llevaba a los hijos a la escuela. No es el que está enseñando típicamente, pero normalmente es la persona que atiende los niños hasta que ellos llegan a la escuela. Y eso es la idea de lo que hizo la ley para los judíos. Es para guiarles al maestro, el rabino principal, Jesús. Y eso es el punto para nosotros también, que el Antiguo Testamento nos pueda guiar o llevarnos hacia Jesús. Número 2. El Antiguo Testamento provee ejemplos para nosotros, para aprender. En 1 Corintios 10, 6, Pablo nos dice que el Antiguo Testamento da ejemplos importantes de carácter. Vamos a leer eso. 1 Corintios 10, 6. En los versículos anteriores podemos ver de historias también en después. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, etc. Entonces, la idea es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como eventos, historias, narrativos, nos sirven como modelos de qué hacer y no hacer generalmente. Y vamos a investigar eso cuando estudiamos los otros géneros, pero la idea es que nos sirve como modelos. La fe de Abraham, por ejemplo, los malos ejemplos también de los reyes malvados de Israel. Todo eso sirve como para guiarnos de evitar ciertos pecados o también a vivir con fe. Número 6, también sirve como la fuente de información teológica. ¿En qué sentido? Podemos aprender mucho sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza del ser humano, del pecado, del plan de la redención y muchos otros temas que no podemos entender totalmente solamente con lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y hay un gran beneficio de investigar conceptos como la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento.
nos da información sobre cómo es Dios. Y eso va a beneficiarnos profundamente. Si leemos aún solamente en los libros de Moisés, vamos a ver el carácter de Dios, su santidad, su poder, su habilidad de intervenir, la idea del sacrificio vicario por Jesús, la misericordia de Dios. También podemos hablar del pecado, de qué es el pecado, la naturaleza del pecado. Y eso se ve, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, o en capítulo 7 de Romanos, versículo 7 también, en que Pablo habla de ese punto que el Antiguo Testamento ayuda a nosotros a definir qué es pecado. También podemos aprender de la naturaleza del ser humano, que pecamos, como se puede ver en Génesis capítulo 3, con la caída. O también este ciclo de pecar, arrepentir y restaurar, que se ve, por ejemplo, en los jueces y otras ocasiones también. Y hay mucho más que podemos ver, pero debemos investigar para tener mucha más información de conceptos teológicos que se puede aplicar a nuestros estudios del Nuevo Testamento. Finalmente, y quiero terminar con ese punto, es de que nos da esperanza. Nos da esperanza. Romanos 15:4. Y vamos a leer eso. Dice que porque las cosas que escribieron antes, es decir, del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que tengamos esperanza. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, eso nos puede ver las características de Dios, el amor que Él muestra, la paciencia también con su pueblo, y todo eso también incluyendo el plan de salvación, nos da esperanza. Y eso es un gran beneficio del Antiguo Testamento. Esos son importantes. Número 3, otro punto importante que vamos a cubrir rápidamente es la idea que la ley y los profetas son resumidos básicamente en 2 mandamientos, los cuales ya sabes, yo sé. Jesús en Mateo capítulo 22 lo resume así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, mente, y amas al prójimo como a ti mismo. Eso realmente es repetido en Romanos y Gálatas también, diciendo que eso es el resumen de toda la ley. Y si cumplimos con el amor hacia el prójimo y hacia Dios, estamos esencialmente cumpliendo con la ley en su totalidad. Entonces, cuando investigamos toda la ley, quiero repetir, hay que reconocer que es importante investigar la ley y es aplicable. Nos enseña cómo ser salvo o nos guía por lo menos a Jesús donde encontramos la salvación. Y podemos investigar y recibir unas bendiciones grandes de información. Y es una fuente de riqueza para nuestro entendimiento del carácter de Dios, ejemplos para el comportamiento, etcétera, que nos pueden beneficiar. Bueno, necesitamos terminar nuestro tiempo juntos y quiero darles un paso nuevo en nuestra forma de interpretar la Biblia. Y vamos a usar este nuevo paso cuando estudiamos cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Otra vez, no aplica cuando estudiamos al Nuevo, solamente cuando estamos investigando pasajes del Antiguo Testamento. Para refrescar la memoria un poquito, aquí es lo que hemos visto muchas veces. Y también hemos hablado de los 4 pasos regulares. Comprender el texto en su contexto original. Y vamos a hacer lo mismo. Hay que hacer la exégesis de los pasajes y tratamos de entender qué significó un pasaje a los judíos en el monte Sinaí, por ejemplo, o Josué cuando él está conquistando la tierra prometida, etc. Hay que hacer la exégesis como siempre. También vamos a medir la anchura del río, como siempre, pero vamos a notar que generalmente la anchura es más grande, es más amplio, es más difícil porque no somos tan conectados con los del Antiguo Testamento, somos separados con cultura, tiempo, etc. Y no es tan fácil de interpretar como lo que hemos hecho con Filipenses. Hay que tomar eso en cuenta, pero el mismo proceso que hemos hecho anteriormente.
Y 3, vamos a cruzar el puente de principios. Vamos a ver lo que tenemos en comunión y evaluar cuál es el principio teológico basado en un pasaje. Eso no ha cambiado. Y hay que sacar el principio, pero ahí es donde entramos en el cuarto paso nuevo. Después de descubrir cuál es el principio teológico, vamos a pasar ese principio por medio de un filtro del Nuevo Testamento. Entonces, cuando llegamos a una conclusión de principio teológico, hay que ver si eso fue corregido, cambiado, modificado por medio de pasajes del Nuevo Testamento. Y si necesitamos, podemos cambiarlo, modificarlo para reflejar lo que está en el nuevo pacto. Y después continuaremos con poniendo en práctica y vamos a comprender el texto en nuestro contexto. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el nuevo paso consiste de lo siguiente. Otra vez, recuerde que aplica solamente cuando estudiamos pasajes del Antiguo Testamento. Y ese nuevo paso consiste de cuando es modificado o calificado dentro de un pasaje del Nuevo Testamento. A veces hay principios que se encuentran, el principio es muy claro en el Antiguo Testamento, pero cuando es renovado con el nuevo pacto, a veces hay cambios y a veces cambios radicales. Quiero darte un ejemplo rápidamente. Si leemos Levítico capítulo 20, versículo 10, leemos un principio teológico bastante claro. Vamos a leerlo. Levítico 20, 10. En la ley de Moisés dice claramente lo siguiente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¡Wow! Entonces, yo creo que el principio teológico acá es bastante claro y fuerte. Entonces, ¿debemos practicar eso actualmente? No, no debemos. Porque lo que vamos a hacer cuando yo estoy interpretando ese pasaje, yo tengo que ver el principio teológico que se encuentra en el pasaje, qué significó para ellos, tal como hacemos siempre. Pero vamos a evaluar ese principio teológico que hay que matar a los que practican el adulterio por medio del filtro del Nuevo Testamento y para ver si Dios hizo modificaciones de aplicación. Y en este caso vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3 y adelante. Y en esta historia vamos a ver una historia que Jesús trata ese tema del adulterio. Una mujer que se encontró directamente en el proceso de cometer el adulterio. Y como saben la historia, puedes leerlo si quieres, pero esencialmente, mira lo que dijo Jesús al fin. En vez de matarlo, dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces hay un cambio en cómo aplicar ese principio teológico. Entonces lo que Jesús hizo es modificarlo, decir, en vez de matarla, en este caso hay que cambiar, arrepentirse y no siguen en el mismo pecado. Deje eso atrás. Y eso sería la forma para aplicarlo en nuestras vidas actuales. Entonces, y podemos aplicar eso en muchas ocasiones, pero yo creo que es entendible el proceso. Hay que otra vez hacer los 4 pasos regulares de comprenderlo, medir la anchura, cruzar el puente de principios, pero en ese momento hay que ir hacia el Nuevo Testamento para interpretarlo para nosotros también como creyentes actuales. Y después de modificar el principio teológico por medio del Nuevo Testamento, después vamos a comprender esta nueva forma del principio en nuestro contexto actual. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de hoy, ha sido un placer compartir unos datos básicos del Antiguo Testamento y hay mucho más que vas a poder estudiar. Pero vamos a parar aquí y para esta lección
vamos a no tener una tarea en esta ocasión, sino puedes continuar en la próxima lección en que continuaremos con el estudio de diferentes géneros de literatura y profundizamos más en nuestro concepto del Antiguo Testamento, también de la Biblia y cómo aplicarlo en nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.